Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Esta tarde es que miércoles, ¿qué fecha, mija, por favor? Abril 10. Abril 10. Tenemos esta porción de la palabra, es en Mateo 5, del 43 al 48. En la Biblia de las Américas el encabezado es el amor verdadero y su recompensa. Y en la versión Reina Valera trae, ¿qué es? Si lo tienes? Acerca del amor. Acerca del amor o la ley del amor también, ¿verdad? Es otro encabezado, se me hace que tenemos diferentes encabezados, pero es el mismo fin, el amor, ¿verdad? Por primera vez me animo a predicar un poco, a compartir acerca del amor de Dios, ¿verdad? Es que muchas de las veces nos fijamos o nos centramos nada más en el amor de Dios y dejamos los demás en un lado, por centrarnos nada más en un solo punto. Ciertamente que el amor de Dios es una ley en el Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a ver, parte de ello está en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Ya dije, somos Faith Orthodox Baptist Church y compartimos la palabra de Dios con usted si gusta acompañarnos, si gusta oír, si no, pues bueno, en su pleno derecho a no oír si no quiere, no le gusta o lo que sea, no está de acuerdo, se respeta. Predicamos lo que dice la palabra de Dios acerca de, no lo que pienso yo o lo que alguien cree. Como lo dice la Biblia, así lo expresamos, así lo presentamos. En esta ocasión vamos a ver en el libro de Mateo precisamente lo que dijimos, el capítulo 5, versículo 43 al 48, y pues se trata del amor de Dios, ¿verdad? Vamos a pedirle a ver si que nos lea como siempre en la versión antigua Reina Valera, sí, Reina Valera, la versión antigua, y luego pasamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de Estudio Las Américas. Un poco diferente, que el modo de decirlo, pero el fin es el mismo. Voy a pedir a ver si que sí, por favor, nos lee los versículos. ¿Son que seis versículos? ¿O cuántos versículos son? Sí, son 6 versículos. Vamos a tratar de ser breves, pero concisos en la palabra de Dios. Vamos a pedirle a ver si entonces que nos principie leyendo los versículos en la Reina Valera. Adelante, Bessie, por favor. Mateo 5, 43 al 48 dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrujan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos, porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Si oras, por favor, Bessie, ponlo en la mano del Señor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien, Señor, y pues Padre, gracias por cuidarnos en este día, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que guarda y el que unge y el que usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, síguelos guiando. También, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, los entendimientos pues, Padre, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, en esta tarde también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, pérdidas, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos, Señor, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, que tú que sea el que suple, el que consuela, el que cura, el que suple, Señor, y pues Padre, tú sabes las situaciones y conoces las situaciones de cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, nomás te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, te seguimos pidiendo por cada líder de espiritual, Señor, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor.
te seguimos pidiendo que los sigas usando, que los sigas guiando a cada uno de ellos, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pedimos, todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver entonces ahora, gracias amiga, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas. En sí la Biblia, leyendo los versículos nos dan una enseñanza verdaderamente entendible, que es lo que dice el versículo 43 en el capítulo 5 de Mateo en la Biblia. Las Américas dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. El 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque el que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. 46, para, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? 47, si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más que otros? ¿Qué hacéis de más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? 48, y cerramos. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bien. Pues es algo que tenemos que ir viendo poco a poco qué es lo que nos dicen los versículos. En sí ya traen la enseñanza tremenda, ¿verdad? Por sí solos. Ahora, analizándolos bajo la dirección bíblica, qué es lo que nos dice la palabra de Dios en sí, pues veamos ahora los versículos con sus puntos también junto con esto, ¿verdad? Dice el versículo que dijimos 43, ¿verdad? Oíste que fue dicho ya en la Reina Valera, versión nativa, donde predicamos, donde basamos la predicación. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. ¿Te acuerdas de que se te dijo, o se nos dijo, o se nos dejó escrito en el Antiguo Testamento que bajo la ley se imponía esto, ¿verdad? Oíste que fue dicho, por eso dice, oíste que fue dicho, o leíste, o te informó. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Este versículo nos enseña que anteriormente había se había establecido ese estatuto, ese mandamiento de parte de Dios. Ahí en Levítico 19 y 18, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Vemos que es un estatuto que es como antes estaba establecido por quién, por el Padre, por Dios mismo. ¿Qué nos dice ahí Proverbios 20:22? Dice la palabra de Dios, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Gracias. Vemos entonces que va yendo poco a poco, desde un principio nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, tú no te vengues, no dañes a los tuyos, te está diciendo a tu pueblo, a los mismos de los de tu pueblo, no los dañes a tus hermanos. Pero va ampliando y nos va enseñando y dando puntos que dice, mira, esto es lo que se pedía antes. Ahí en Deuteronomio 23:6, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Gracias, vemos entonces que sigue afirmando que no se tenga ese um, compañerismo o esa amistad o ese aprecio por los enemigos. Y sabes que no te confíes de ellos. ¿Por qué era diferente? No lo sé, es la ley de Dios. O sea, que así lo había establecido. Y podemos ver, y no más hacer referencia ahí en Esdras 9:12, si quiere apuntar lo que también que nos dice. Y se pedía y se rogaba que se le diera a los hijos de Dios o al pueblo de Dios ese beneficio de su protección. Ahí en Salmo 41:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas tú Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y daréles el pago. Gracias. Vemos entonces que cómo era el Antiguo Testamento antes del Nuevo Testamento, cómo se lleva a cabo. Pero en Romanos 12:14, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Bendecid, gracias, amiga, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. No le desees el mal a nadie. Comenzamos a ver ya en el Nuevo Testamento que viene el otro lado. ¿Qué es lo que dice precisamente el versículo 44 del capítulo 5? Mateo 5:44. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrujan y os persiguen. Nos ultrajan, ¿verdad? O dañan, o sea, tiene su sentido de agresión hacia el creyente, ¿verdad? Pero vimos que dice en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué? Cambió, por eso dice el versículo 44, ¿verdad? Mas yo os digo, ¿quién? Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Pero podemos pensar humanamente cómo, pero por qué nos da ese mandamiento, ese estatuto, porque nos deja el ejemplo precisamente con uno de los apóstoles del Nuevo Testamento, el primer mártir bíblico, es Esteban, que nos dice ahí en Hechos 7:60. Dice la palabra de Dios, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les atribuyas este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Gracias. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿De quién está hablando? De Esteban. Cuando lo apedrearon dice que no murió, sino durmió, que es lo mismo, murió su cuerpo, durmió en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué ejemplo está siguiendo Esteban? El ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo como ejemplo para todo cristiano, todos seguidores. Ahí en Lucas 23:34, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Gracias. Vemos entonces que tenemos de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo y en el Nuevo Testamento tenemos también el ejemplo de Esteban, tomando ese ejemplo de nuestro Señor, que no maldijo a nadie, que no pidió castigo para los que lo estaban crucificando, sino perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, ¿qué es lo que dice, verdad? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, ¿quién? Esteban, Señor, no les atribuyes a este pecado, no atribuyas este pecado. Habiendo dicho eso, durmió, ¿verdad? El ejemplo que deja para los creyentes, para los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Aún los apóstoles ahí en primera de Pablo, ¿qué es lo que dice en primera de Corintios 4:12? Dice la palabra de Dios, y trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. Padecemos persecución y sufrimos. Dice, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y, y lo sufrimos, ¿verdad? Es lo que, sí, ¿verdad? Ese es el ejemplo que tenemos bíblicamente, que es lo que dice la Biblia. En ningún lado está diciendo, no vas a sufrir, pero tenemos que entender que la Biblia nos habla de la salvación de que de nuestra alma por medio de que de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue nuestro Señor Jesucristo pecador? No, pero el Padre cargó sobre todos nuestros pecados. ¿Quién crucificó a nuestro Señor Jesucristo? Muchos dicen, no es que los judíos, los sacerdotes, los romanos. No, los pecados de todo el mundo fue puesto sobre él para que toda la humanidad tuviera así esa bendición de poder recibir, si quiere, voluntariamente, la salvación de su alma. Todas las predicaciones bíblicas van dirigidas a este punto. ¿Cuál? Haciendo notar primeramente el gran amor de Dios para con la humanidad y que el ser humano tiene la bendición de poder decir, soy hijo de Dios, mi alma es salva, porque Cristo vino con ese fin, pero
El punto es que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, pero nosotros todavía no lo entendemos. O sea, muchas de las veces no sabemos ni por qué decimos que somos cristianos, cuando en realidad nos dicen, ¿sabes qué? La palabra cristianos tiene un connato o quiere decir seguidores de Cristo. Y si aceptamos a Cristo como nuestro único y vasto Salvador, aceptamos sus enseñanzas. ¿Por medio de quién? Por medio de sus apóstoles. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que esta enseñanza viene no del Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Por eso fuimos más allá al Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo. Pero ¿qué decía? Pero a tus enemigos no los ames. Tienes que desquitarte de ellos. No te les arrimes. No busques la paz con ellos. Y dice el Señor, y yo os digo. ¿Ya? ¿Quién puede cambiar los mandamientos? Dios mismo. ¿Quién es el que dijo, más yo os digo? El Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos viendo? El gran amor de Dios para poder abarcar a toda la humanidad y hacer notar a la humanidad que todos somos humanos, precisamente, vaya la redundancia, pero lo entendemos. A veces no queremos ni ser humanos. No. Dios es el creador de todo, la Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Qué es lo que me está mostrando la palabra de Dios? El grande amor que tiene para con el ser humano. Desde el momento que no perdonó ni a su propio hijo, antes lo odió. Fíjese bien, lo odió. ¿Quién lo dice? La Biblia. La Biblia lo dice. Y podemos ir buscando muchos versículos y decir muchos versículos, pero el punto aquí es, ¿lo entendemos? A veces con que batallemos tantito como cristianos. Nuestra naturaleza humana es echarle la culpa a los demás de nuestros errores, de las consecuencias de nuestras fallas. Cuando Dios amorosamente dice, ven, confía en mí. Es que yo le he pedido a Dios y lo he oído, no una, muchas veces. Yo le pido a Dios y Dios no me lo da. Estás obedeciendo sus mandamientos. Estás caminando como Dios te pide que camines como cristiano. Aún aquellos que Dios, más bien aquellos que no quieren reconocer a Dios como su creador, Él hace que salga el sol para todos, sobre todos, para buenos y malos. Él hace que llueva sobre todos, para que la tierra dé fruto para todos. Es la gracia común. Pero la gracia salvadora, que es por medio de la fe, pero ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y oírla que con atención, entendiendo. Porque si no ponemos atención, nos pueden estar hable y hable y hable, y como comúnmente dice, por aquí entra y por acá sale. Ah, sí, me están hablando de la palabra de Dios. Ok, es que a mí no me interesa eso. Es que ya sé lo que me van a decir. Sí, pero no has entendido por qué es la insistencia entonces. No amas tu alma, no has entendido que esa alma tiene eternidad y que es la que está constantemente en peligro de perderse. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Engañarte para que desviarte del camino verdadero que es ¿quién? Jesucristo. Porque el Señor nos enseña que aún en el sufrimiento, Él pidió perdón por aquellos que los crucificaban. Estaban siendo un mártir apedreado, dolor, sangre, huesos rotos. Que dijo, perdón, no les atribuías culpa, dijo Esteban, siguiendo el ejemplo de quién, de nuestro Señor Jesucristo, que dice Juan 15:20. Dice la palabra de Dios, acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Vemos que nos dices, mira, yo no me la pasaron, por decirlo, a mí que soy el Hijo de Dios. No esperes tú que también te vayan a pasar. Si guardan la palabra cuando les escuchen, qué bendición. Si no, pues qué podemos hacer, ¿verdad? Porque el Señor, estando en el madero, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí en Primera de Pedro 2:23 que Pedro nos da información acerca de que Primera de Pedro 2:23.
Dice la palabra de Dios, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Amén. Reverendo. Remitía la causa al que juzga justamente. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nos da el ejemplo, no nosotros. No me voy a desquitar yo de aquellos que me hacen mal, aquellos que están esperando a ver en dónde fallo para hablar mal de ti o de mí o del que sea, simplemente porque no me cae bien. Es que Dios nos habla y nos enseña, no juzgues, no critiques, no tengas raíz de amargura, porque eso contamina a la iglesia. Mira bien cómo estás viviendo, pues, ¿qué dices? Porque el Señor mostró esa humildad. No maldijo, aún estando él, era agredido. Cuando fue crucificado, que fue tomado preso, era agredido, golpeado, burlado, desnudo, latigazos, no maldijo a nadie. Al contrario, dijo, perdona, y lo mismo nosotros tenemos la capacidad de poder aprender a perdonar. Pero no nomás eso, tenemos la capacidad de también aprender a pedir perdón. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Buscar la humildad que nos enseña Cristo. Esa humildad que el Señor tuvo. De no más decir, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No más dijo y nos deja ejemplo a seguir. ¿Lo hacemos? Pues no sé. Apenas nos hace algo alguien y ya queremos desquitarnos. Cuando cada situación de nuestra vida tiene un propósito, con una definición, cuando estamos en el camino del Señor, celestial, con un final celestial. Así te hagan mal, así me hagan mal, siempre debemos de tomar la palabra de Dios como dice, ¿verdad? Como nos la presentan y lo que nos dice. ¿Qué dice Hebreos 10, 30, 31? Dice la palabra de Dios, sabemos quién es el que dijo, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. No te vengas, déjale las cosas. Si te dije gracias, no, es que se me olvida. Eh, Dejemos las cosas en manos del que juzga verdaderamente con justicia, con verdad, pero con misericordia. El hombre no tiene eso, Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Claro que sí, por eso es mía la venganza. Tú no te preocupes, déjalo en mis manos, confía en mí, quiere decir ten fe en mí, de que te voy a suplir lo diario, de que todas las cosas que ocurren en tu vida van a obrar para tu bien si eres cristiano y vas siguiendo los mandamientos y estatutos que Dios ha establecido, porque los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. Pero, ¿cuál es el requisito? Ahí en Lucas 9:23. ¿Por qué ese versículo? Porque tiene algo muy importante que decirnos. Si ponemos atención, ¿qué es lo que dice y cómo nos lo dice? Dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Gracias a Dios, gracias. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y obedeció, fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2, del 5 al 11, nos da toda la información. Si queremos saber qué hizo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, se humilló a sí mismo y fue hecho a imagen del hombre, igual al hombre, al ser humano. Todo lo que el ser humano tiene es humanidad. Vamos perdiendo la humanidad, vamos perdiendo todo, no que déjenos de ser humanos. Somos unos humanos cuando no reconocemos que Dios es el creador de todo y que hay un solo camino al reino celestial que el Padre ha propuesto para toda la humanidad. Porque, ¿qué dice Juan 3:16? Yo creo que lo repetimos mucho y ya hasta deberíamos saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente. Ha dado su Hijo unigénito, único, verdadero Hijo de Él. Salió de Él y es el mismo. Es la esencia y la imagen del Padre, dice Hebreos.
¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios te dice, mira, y me dice, y nos dice a todos, esta es la recompensa para todo aquel que quiere seguir, aquel que yo envié para salvación de sus almas. Es que, mira, no me gusta criticar ninguna religión. Cada quien puede creer lo que quiera y se respeta. Yo te predico o nosotros te comunicamos lo que la Biblia dice acerca de que tienes y tengo y todos tenemos un alma y que el que vino a este mundo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? El Hijo de Dios, que ya era desde la eternidad y ahí estaba. Obviamente que no era un cuerpo a semejanza del hombre, es Dios mismo. ¿De dónde salió? Del Padre, y eso lo encontramos en la Biblia y nos lo dice y nos lo repite, mi Padre y yo una cosa, yo y mi Padre, y todo lo que tiene mi Padre es mío, digo es mío porque lo que tiene de mi Padre es mío. Mi Padre que me los dio, ¿a quién? A toda la iglesia, a todo ser humano, a todo ser que lo confiese y lo sigue. ¿Qué es lo que necesitamos? Entender, conocer, informar. Ah, no, es que lo dicen los hombres. Es que la Biblia tiene, si no investigas, ¿con qué derecho podemos, o no investigamos, con qué derecho podemos criticar o comentar o opinar acerca de algo que no entendemos completamente? Porque lo he dicho y la Biblia no lo dice. No es entendimiento intelectual, es espiritual. Y lo hemos predicado y lo hemos comunicado y lo hemos dicho, no una, muchas veces. Las cosas de Dios se deben de entender espiritualmente. ¿Y cómo logramos tener lo espiritual? Aceptando a Cristo como nuestro único Salvador, de manera que el Espíritu Santo venga y more en nosotros y nos aclare, porque dice, y os guiará a toda verdad. Y todos, muchos conocen la Biblia y se la saben a lo mejor que su servidor, o mejor que muchos que predicamos, pero no es por intelecto, es por convicción, es por conocimiento, es por entendimiento de que Cristo vino a salvarnos, no el cuerpo de que muera, sino el alma, que es la eterna, la que tiene eternidad, es la que está ahí. ¿Y sabes qué? De tal manera dice Romanos 5:8, ¿qué dice Romanos 5:8? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Mas Dios encarece o engrandece o amplía su amor para con la humanidad, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que se puede ser salvo. No dice a la humanidad, pero lo he dicho y lo repito, la Biblia cuando se refiere en muchas partes en la Biblia al hombre, quiere decir la humanidad, a toda la humanidad. Y lo rectificamos en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Quién es el mundo? Al igual que el hombre, generaliza lo que es la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Pues entonces, ¿por qué murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, humanamente hablando? Porque era necesario que hubiera un sacrificio, una paga por el pecado, pero ¿quién podía dar esa paga humanamente? Nadie. Lo tuvo que dar ¿quién? El Padre. Por eso en alguna parte Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo su Hijo. Porque sin Él no hay camino, no hay verdad y no hay vida eterna. Que es el punto de todo esto. Dios podía haber, más bien nuestro Señor Jesucristo podía haber clamado que vinieran ángeles a defenderlo, que no lo crucificaran. Claro que sí, que dice Job 25:3. Job 25:3. Dice la palabra de Dios, ¿tienen sus ejércitos número y sobre quién no está su luz? Tiene su ejército número, o sea, se pueden contar los ejércitos, gracias a Dios, los ejércitos de Dios. Dios tiene, pues Jehová de los ejércitos. ¿Se podría contar? Yo creo que no. ¿Y quién es Cristo? El mismo Padre. Porque dice el 45 de Mateo 5:45, para que seas hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. ¿Verdad?
¿Qué es lo que tenemos que entender entonces? Que Dios nos está mostrando su grande amor y dice, ¿tú crees, como le dijo el Señor a Pedro, crees tú que no puedo clamar que vengan legiones de ángeles para que me defiendan? Pero el Señor fue obediente, dice allí en Filipenses, capítulo 2. Fue fiel y obediente hasta muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo ensalzó, lo levantó y lo puso más arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos está diciendo, mira, así es. El 46, ¿qué dice? Mateo 5:46. Dice la palabra de Dios, porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Amén. Porque si amaréis a los que os aman, es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿O los incrédulos? ¿O los demás? Todos los demás hacen lo mismo. Pero en nuestro punto es qué es lo que estamos nosotros entendiendo acerca de la palabra de Dios. Que nos dice, ama a tu enemigo. No nos gusta a veces. Bendice a los que te maldicen. Ahí en Lucas 6:28, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Así es. Así que bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué es calumnia? Un falso testimonio, una mentira acerca de alguien para hacer quedar mal. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado o sabemos de aquella persona habló por hacer quedar mal a la otra? Y siendo cristiano, ¿por qué? Por el simple hecho de tomar la importancia que yo soy más que aquella persona. Pero si se bendice a los que os maldicen y ora por los que os calumnian. No te enojes, pon todo en manos de Dios y Él hará. ¿Qué dice Romanos 12:20? Dice la palabra de Dios, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Amén. Las ascuas de fuego, ¿qué es el fuego? Obviamente que es algo tremendo, ¿verdad? Y no nomás lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No nomás Romano, y en Proverbios 25, 21 y 22. Dice la palabra de Dios, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas allega sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Y Jehová, o el Padre de gracia, te lo pagará. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que mismo que nos está diciendo? Lo mismo que hizo el Señor en la cruz. Allí que leímos en Lucas 23:34 que dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte sobre él, todavía aparte. El Señor sabía que iba a pasar todo eso, sí, Él sabía. ¿Podía haberlo evitado? Pero obviamente que sí. Pero Él de tal manera nos ama y nos sigue amando, que todavía sigue intercediendo por nosotros en el reino celestial. Ya sabes el versículo que da. Abogado, tenemos primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y no nomás con nuestro, está abogando por cada creyente. Pero mira, cada vez que nosotros fallamos, tenemos que reconocer que fallamos e ir a los pies del Señor. Perdóname, fallé. ¿De qué se trata? Desde un principio, Juan el Bautista la predicación de Juan el Bautista dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso de arrepentidos tiene un conato tremendo, porque cada vez que fallamos como cristianos debemos de arrepentirnos y confesárselo al Padre, al Hijo, al Señor, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos tener esa comunión con el Padre como Él quiere que tengamos esa comunión. Por eso debemos estar orando constantemente acerca de qué, de la fortaleza que debemos tener.
¿Cómo podemos tener la fortaleza? Orando, pidiendo que fortaleza, sabiduría y la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Para poder obedecer lo que la palabra de Dios nos manda a cada cristiano, a cada creyente, ¿verdad? Y eso podemos ver también en Lucas 6:32. Dice la palabra de Dios, porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Mateo 7:12. Dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Porque es la ley y lo repite en Lucas 6:31. Es lo mismo, pero vale más que me lo lean la Biblia, para que quede bien confirmado de qué estamos hablando. Dice la palabra de Dios, y como quisierais que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Gracias, amiga. Cada cosa que nosotros deseamos que los demás hagan con nosotros, o en otras palabras, cada acción que nosotros hagamos para los demás y con los demás, es lo mismo que vamos a recibir. A veces creemos que somos especiales y tratamos o queremos que se nos trate especialmente y tratamos a los demás, a veces soberbiamente, cuando en realidad el Señor nos enseña humildad, amor, paciencia. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabes qué? Mira, aquello que tú hagas, en otras palabras, parafraseando el versículo, lo que tú hagas con los demás van a hacer contigo. Porque si quieres que te hagan bien, pues hacer bien. ¿Quieres hacerles mal y que no te hagan mal? Creo que ahora le nombran karma. El karma, no, es la recompensa. Dice Gálatas 6:7, no es rey. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, es lo mismo cosechará. No es rey. Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Lo que el ser humano siembra, eso cosecha. Aquello que das, recibirás. Cada acción, cada palabra del ser humano tiene una consecuencia, buena o mala, depende de cada quien. Por eso en alguna parte de la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Qué es el corazón? No es el músculo que palpita, no es el que distribuye la sangre, es el asiento del intelecto, del conocimiento, el asiento del corazón del hombre, del ser humano. Que hay abundancia hay ahí, eso se expresa. Cualquier cosa que tengamos aquí va a salir por acá. Si nosotros asimilamos las cosas de Dios y tenemos la disposición de aceptar sus mandamientos, aceptar su amor y su misericordia, podemos decir soy hijo de Dios con toda confianza y seguridad de que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Eso nos hace perfectos? No. Por eso vimos en 1 Juan capítulo 2, 1 y 2. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Ama a tu enemigo. ¿Es duro? Bueno, no está diciendo, llévatelo para tu casa y manténlo. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Hay otro versículo que dice, y no recuerdo dónde está, nomás es una referencia. Dice Dios, ¿cómo dices que me amas? A mí que no me ves. Si a tu hermano que lo ves, lo aborreces. No, no lo dice así de esa manera, pues lo que está diciendo. A mí que no me has visto, dices que me amas. A tu hermano que lo ves, lo aborreces. Es por eso que vemos qué hacemos con los demás. Así como muchas veces es difícil decirle a aquellos que te dañan, ayudarlos. Pero ¿qué dice? Mira, tú ayúdalos porque es necesario. Por eso ahí en, ¿qué dice el versículo 48 y cerramos? Mateo 5:48 dice la palabra de Dios, sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Si verdaderamente el Todopoderoso nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién es perfecto? El Padre. ¿Hay un hombre perfecto? Ninguno. El que estuvo aquí nada más ha sido uno y fue el que subió a la cruz. Es perfecto. No, es perfecto. Y ya no es como lo conocemos. ¿Verdad? ¿Qué dice ahí en Levítico 19:2? Dice la palabra de Dios: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Amén. Fíjense bien, gracias. Habla a toda la congregación. En ese tiempo se está dirigiendo, y sabemos que todo lo que está en la Biblia es para enseñanza y comprensión de los creyentes. ¿Qué nos está diciendo? Porque, ¿qué dice? Santos seréis. Y dile, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual, ¿sin qué? La santidad. Buscamos primero de Pedro del 1 al 15 y al 17. Perdón. La santidad es muy importante. ¿Qué es santidad? No santurronidad. Es vivir separado de las cosas del mundo, mundanas. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hasta ahí. Vemos entonces que dice, ¿sabes qué? Mira, por eso dijo Pablo ahí en Colosenses 1:28. Dice la palabra de Dios: el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Amén. Es lo que se nos dice. Bueno, aquel que nos está dando todo, nos ha dado todo, es el que predicamos, el que nosotros anunciamos a Cristo resucitado, el que por medio del cual recibimos toda la gracia, todas las bendiciones. Dice, y eso nosotros os anunciamos, o sea, llamándoles la atención a todo hombre y enseñando, no nomás llamándoles en toda sabiduría. ¿Para qué? Para que presentar a todos, dice hombre, a todo ser humano perfecto en Cristo Jesús. O sea, la salvación es para todos, es la enseñanza. ¿Te dije gracias, amigo? Okay. Se me olvida, perdón. La salvación es para todos. El camino está abierto. Depende de cada quien. El amor de Dios es constante. A veces no entendemos que cuando estamos en sufrimientos, que estamos pasando tribulaciones, el consuelo está en Cristo Jesús. La fortaleza, el poder seguir adelante. Pero nosotros queremos que Dios haga como nosotros queremos, cuando en realidad Dios nos da lo que necesitamos. La fortaleza, el sustento diario. Bien que conocemos el Padre nuestro, ¿verdad? Cuando dice el pan nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Porque tú eres el reino, el poder y la gloria. ¿A quién predicamos? Al Padre y a su Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y quién nos es tres? Uno mismo, un solo Dios verdadero, el Padre, el Todopoderoso. Cada día está llamándonos, hablándonos. Pero ¿qué debemos? Si somos cristianos y verdaderamente entendemos lo que dice la palabra de Dios, entonces nos habla en Santiago 1:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Romanos 13:8 al 10. Romanos 13, Sí, 13, versículo 8 al 10. dice la palabra de Dios: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás,
Y si hay algún otro mandamiento en estas sentencias, se comprende sumari- sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. La ley de Dios. Qué tremendo. El amor de Dios es constante. Gracias, mija. Si me lees Romanos 13, ya lo leíste, ¿verdad? Gálatas 5:14. Dice la palabra de Dios, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, mija. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No odiarás a tu prójimo porque te odias tú mismo. Dice, amarás a tu prójimo. El mundo en estos momentos es un caos. Este versículo da cabida para hablar mucho acerca hasta de lo que está pasando en el mundo, porque dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, amarás a tu prójimo y a ti mismo. ¿Qué es lo que vemos en esos tiempos? Hay ese amor. En estos tiempos, ese amor que nos pide el Señor no lo hay. Que dice primero de Juan 4, 7 al 8. Dice la palabra de Dios, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. El que no ama, gracias, no conoce a Dios porque Dios es amor. Qué tremendo. Es algo que debemos tener muy consciente, muy entendido, que Dios nos ama, pero es justo. Y dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios, no, perdón, que a los que Dios aman, ¿qué? A los que Dios, no recuerdo, los que Dios acepta como hijos, los disciplina y azota. Dice la palabra de Dios de esa manera. Muchas de las veces queremos ser hijos de Dios, pero no queremos la disciplina ni nada, sin darnos cuenta que dice el versículo 9 precisamente que leíste ahí en Juan, ¿qué fue? 7, 8, primera de Juan 4, 7 al 8, el de una vez el 9 y Juan 3, 16, y cerramos. Primera de Juan 4:9 dice la palabra de Dios, en esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. Y Juan 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que se condene, y no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Gracias. Entonces nos damos cuenta que Dios ama de tal manera al mundo. Y no envió la primera vez a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién es el mundo? Repito, el ser humano, la humanidad en sí. Pero la humanidad quiere ser salva. La humanidad entiende, quiere entender. Si no hay esa disposición, si nos empiezan a hablar de la palabra de Dios, y vaya que hay quien enseña también por las redes sociales mucho acerca de la palabra de Dios, pero vemos otras cosas mejor que ver la palabra de Dios. Pero pues, es razonable. En esos tiempos se acercan, está más cerca del final, dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará y muchos nomás tendrán comezón de oír. Por eso es necesario que entendamos como cristianos que Dios ha mostrado su amor y Él es fiel. Nosotros fallamos, pero Él no falla. Nosotros vamos a morir en este mundo, pero vamos a estar presentes en el Señor. Dijo Pablo, ausente del cuerpo, presente del Señor. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú debajo de ese amor del Señor? ¿Estás pasando tribulaciones? ¿Estás pasando enfermedades? Acuérdate que sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que tener esa fe, que es fe, esa seguridad que mi Dios es todopoderoso, es potencia de Dios toda su palabra, y que si la conoces, la practicas, pero más que todo la aceptas en tu corazón, tienes la bendición de poder decir, bueno, hágase Señor tu voluntad en el cielo y en la tierra.
¿verdad? Pero nunca nos deja de su mano, aunque a veces no le creamos, aunque a veces tengamos dudas, pero tenemos la bendición como cristianos de decir, perdóname, me equivoqué, dudé, fallé. Por eso hay versículos que nos enseñan, examínate tú mismo. No recuerdo ahorita el versículo tampoco, creo que, pero la Biblia nos dice, ¿sabes qué? Examínate a ti mismo si es que estás en Cristo, si no es que ya no eres reprobado. No dice, ve, dile a alguien que alguien te diga que eres salvo. No, la seguridad tiene que estar en ti mismo. Tú te conoces, tú sabes que cómo eres y qué tienes y qué no tienes. No es un juicio, es una enseñanza. Más en esos tiempos, el amor de Dios es permanente. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, constante. No lo va a amar, ni lo amará. No, amó, ya somos amados en el Señor. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Ciertamente, a lo mejor no vemos la venida del Señor, a lo mejor sí, pero a lo mejor vemos el rapto de la iglesia, a lo mejor sí, a lo mejor no, más depende de la edad que tengamos. Pero si sabemos que tarde o temprano vamos a dar cuenta, procuremos que nuestras familias tengan el conocimiento acerca de lo que Dios quiere para el ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda, pero es decisión personal de cada uno. Por eso hay libre albedrío en cada persona. ¿Por qué? Para que no se diga, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Por eso dice en su palabra, predícales, no les hace que no te oigan, precisamente, para que no haya excusa. Se habló, se dijo, lo dijo y lo va a hacer. Bueno, esperamos que sea de bendición para usted. No es un juicio, es una enseñanza. Tome lo que le sirva, lo que no, déjalo ir. Alguien le servirá. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu paciencia, Padre. Gracias te damos, pedimos perdón por nuestras faltas, pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo, por tus siervos, por tus misioneros, por tus obreros, por tus evangelistas, Señor. Todo aquel que está en el ministerio tuyo, Padre. Ponemos todo en tus manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.